Por ahora compartir los salones y las sillas que están un poco más cerca. Bueno, voy a llamar aquí a mis colegas que van a compartir este panel. Entonces voy a iniciar. Disculpen acá que estoy un poco enredado con tantas fichas. Bueno, primero que todo, entonces, le quiero dar la bienvenida a la doctora Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Vicepresidencia. Es la jerarca más joven de la administración Solís Rivera. Eso ya nos lo habían comentado ayer, pero también es positivo saber esto. Ha sido activa participante de los movimientos sociales, ecologistas y de mujeres. Como viceministra de Asuntos de Políticas y Diálogo Ciudadano, es la persona encargada del gobierno para atender la agenda de gobierno abierto y de trabajo en conjunto con los pueblos indígenas. Tiene como prioridad construir una dinámica inclusiva en las relaciones de gobierno con los movimientos sociales, poblaciones vulnerables, fuerzas comunales y ciudadanía activa. Llamo también a mi colega Andrés Yáñez de la CEPAL. Él es ingeniero electrónico y posee un diploma en innovación y banca digital. Hace más de 10 años colabora en la arquitectura y desarrollo de sistemas de información para la CEPAL y otros organismos del Sistema de Naciones Unidas, como los sistemas MAGIC y SICI, del Comercio Internacional, CEPAL-STAT y Observatorio de Igualdad de Género, entre otros. Ha trabajado en proyectos de telecomunicaciones, banca, educación y minería para el sector privado y ha dictado cursos de desarrollo de software y autor de publicaciones para aplicaciones interactivas. Actualmente se desempeña como Information Systems Manager en la Unidad de Innovación y Difusión de la División Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Llamo también aquí a Hamilton Crowell, de Open Data Watch, para que nos acompañe. Hamilton es administrador de Open Data Inventory, un proyecto de Open Data Watch que se viene trabajando desde hace unos años. Es el único índice global que mide la cobertura y apertura de las estadísticas oficiales en 180 países. Su investigación trata principalmente en la medición de actividades de datos abiertos y el análisis de vacíos de información dentro del marco de los ODS, principalmente en relación con los datos de género. Antes de su trabajo en Open Data Watch, trabajó en Open Budget Index, la única medida comparativa independiente en el mundo de la transparencia presupuestaria. Y también llamó a Andrew Young de GovLab para que nos acompañe acá. Él es de la Universidad de Nueva York. No tenía el perfil de Andrew hasta hace un momento, entonces lo voy a leer porque justo lo tengo acá en el teléfono. Un segundo. Él es director de GovLab, donde lidera la investigación en temas de impacto en la tecnología, en instituciones públicas, y está dirigiendo diferentes proyectos para todo el tema de datos abiertos y gobierno abierto como tal. Bueno, muchas gracias. Creo que algunos sí tomaron la señal de que se acercaran un poquito. Creo que esto siendo el panel de datos abiertos, pues la idea es que también seamos abiertos al momento de aportar durante la sesión. Entonces, primero que todo, le voy a dar la palabra a la doctora Ana Gabriel para que nos dé su presentación. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar, casi tarde ya, es un gusto estar con ustedes acá. Creo que ya ha sido oficialmente mi última actividad pública como viceministra de la Presidencia. Y me va a permitir contar la experiencia de Costa Rica en el tema de datos abiertos para contextualizarlo de la mejor manera y para que ustedes comprendan por qué para Costa Rica se ha convertido en una prioridad esta agenda. Nosotras en Costa Rica desde el año 2012 nos hicimos parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Open Government Partnership, y se había dado un enfoque muy digital en ese momento a la agenda de gobierno abierto, y entonces el tema de datos abiertos se comenzó a gestionar en el país y se lideró desde la Secretaría de Gobierno Digital, que en ese momento estaba en el Instituto Costarricense de Electricidad, que ahora está en RACSA.
Cuando entra esta administración, nos damos cuenta que hubo un intento de desarrollar un portal de datos abiertos, un intento incipiente, pero yo creo que no se puede negar ni se puede invisibilizar ese primer paso. Se intentó liberar alguna información relevante de algunas instituciones, pero cuando nosotras entramos en el 2014 nos damos cuenta que había que ordenar la casa, que no había claridad en las instituciones de que ni siquiera era un dato abierto, o sea, que era open data, cómo se comía eso. Y ni siquiera tenemos personal especializado en esa materia en cada una de nuestras instituciones. Es así como, aunado a los compromisos internacionales ante la Alianza para el Gobierno Abierto, pero sobre todo la convicción de la sociedad civil que tocó nuestra puerta, no solo para darle continuidad al tema de gobierno abierto, sino para que el tema de datos abiertos fuera una de las prioridades, es como decidimos iniciar ese proceso para ordenar la casa. Costa Rica, con el presidente Solís, decide posicionar como el tercer pilar de la administración el gobierno abierto, al mismo nivel del combate a la pobreza y de las acciones dirigidas a generar el crecimiento económico del país. Y entonces, además, delega esa agenda en la Presidencia de la República, específicamente en nuestro equipo de trabajo en el Viceministerio de Diálogo Ciudadano. Y esto se convierte en una acción muy importante porque desde Presidencia es mucho más sencillo coordinar, articular y vincular a las otras instituciones. Cuando co-creamos el segundo plan de acción, que además se convierte en nuestra Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto, para darle ya vida operativa a ese tercer pilar de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, la sociedad civil fue muy reiterativa en la necesidad de que el país contara con una política nacional de apertura de datos. Y para nosotros este proceso fue sumamente importante porque no había claridad técnica y no había alineación de estándares en nuestro país para el desarrollo y la apertura de los datos. Es así como iniciamos un proceso en el que nos acompañó la Organización de Estados Americanos, la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, que fue liderada por mi ex asesor Jorge Umaña, que además está acá con nosotros, que actualmente es el representante de Trust for the Americas de la OEA aquí en Costa Rica, y realizamos un diálogo nacional con más de 100 personas que representaban academia, sociedad civil, sector empresarial e instituciones públicas. Y se hizo un proceso bastante robusto de discusión, de intercambio, donde las organizaciones de sociedad civil ponían sobre la mesa qué era lo que querían y las instituciones decían qué era lo que tenían, para no hacer una política con demasiadas expectativas y sin capacidad real de ejecución. Y eso nos permitió desarrollar una discusión en la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto, donde además teníamos la particularidad de que la representación de sociedad civil en una de sus organizaciones recaía en una organización experta en el tema, que es Abriendo Datos Costa Rica, que además también fue contraparte líder en el proceso de diálogo. Y tuvimos ahí una discusión a profundidad con todos los insumos de las personas que participaron en el diálogo. Lo más importante de esta política, más allá de la creación de la política en sí misma, es el proceso como tal, porque comenzamos a dar una discusión y comenzó así un proceso de sensibilización de funcionarios y funcionarias que no tenían idea, que no habían tenido un acercamiento con una agenda tan técnica y tan específica, pero tan relevante. Creo que es importante también destacar que como resultado de esta política hacemos acciones afirmativas dirigidas a garantizar el derecho humano de acceso a la información. Es decir, aquí el tema de los datos abiertos hay que dejar de verlo como un check en una lista de cosas por hacer para alimentar el ego institucional o porque está de moda. Es que es un mandato, incluso un mandato constitucional en nuestro país, cuando nuestra Constitución claramente dice que los poderes del Estado tienen que dar todas las herramientas posibles al pueblo para poder tomar decisiones y ejercer la soberanía de gobierno al nivel de los poderes. Y los datos abiertos nos hemos dado cuenta que se convierten en una herramienta que garantiza derechos humanos. Habiendo desarrollado la Política Nacional de Datos Abiertos y ya teniendo la casa ordenada, alineándolo con estándares internacionales, estableciendo listas obligatorias de publicación de datos, nos damos cuenta que hacía falta algo. Y lo que hacía falta era involucrar a más ciudadanía de diferentes sectores y poblaciones a la utilización de los datos. Y es que esto es muy importante y es un llamado de atención a esta comunidad que es muy privilegiada.
Ustedes son personas privilegiadas que entienden, que consumen, que utilizan, que innovan a través de la utilización de los datos. Pero ¿qué pasa con ese otro porcentaje altísimo de la sociedad civil en territorios donde no tienen acceso a tecnologías de manera tan fácil y eficiente como nosotras, pero que también necesitan de esa información para tomar mejores decisiones y para fiscalizar? Porque sus intereses también están en juego cuando no se hace un buen manejo de los recursos públicos. No solo los que tenemos acceso a la tecnología tenemos esa posibilidad o ese privilegio o ese derecho, todos y todas tenemos ese derecho, independientemente de dónde estemos. Entonces, cuando comenzamos a co-crear el tercer plan de acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto, que además tenía por mandato de la Alianza que estar alineado con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el proceso de co-creación decidimos hacer un llamado a organizaciones de sociedad civil interesadas en los ODS que nosotras habíamos priorizado, que fueron igualdad de géneros, justicia y paz, si no me equivoco, acción por el clima, ciudades sostenibles y uno más, y educación. Reducción de las desigualdades, que nos enfocamos en educación. Estos 5 ODS, que los escogió la Comisión Nacional de Gobierno Abierto luego de hacer una priorización, convocó a organizaciones expertas en esos 5 temas y de manera conjunta entre instituciones y sociedad civil decidimos cuál debía ser el esfuerzo en el marco de gobierno abierto. Y de ahí resaltaron algunos compromisos que van a estar dirigidos a la aplicación de derechos humanos para garantizar y alcanzar objetivos de desarrollo sostenible en el marco de datos abiertos. Uno de ellos está relacionado con la generación de datos de interés en materia de cambio climático. Y es una agenda muy importante que incluso el Ministerio de Ambiente y Energía y la Dirección General de Cambio Climático está adoptando como una de sus prioridades, porque nos hemos dado cuenta que la única manera de prepararnos y de adaptarnos al cambio climático es contando con información oportuna y veraz, y que las instituciones técnicas tienen que dejar de pensar que porque una información es sumamente técnica no tengo que liberarla. Porque además está la obligación no solo de liberar la información técnica, sino de realizar todos los esfuerzos posibles para que esa información sea empática y entendible para la gente, para periodistas expertos en el tema, para organizaciones de sociedad civil o para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera empoderarse en esa materia. Otro de los temas que también va a estar ligado a la generación de datos es el objetivo relacionado, el compromiso relacionado con las ciudades sostenibles. Vamos a hacer un plan piloto con un gobierno local, Montes de Oca, y parte de la agenda es liberar información oportuna para que la ciudadanía pueda tomar mejores decisiones y pueda apoderarse de los espacios públicos y de la política pública local. Otra de las acciones que desarrollamos en el tercer plan de acción era la posibilidad de que la gente propusiera compromisos en el sitio web que habilitamos, y ahí sale un compromiso que es sumamente importante, que es precisamente la generación de alineación del sistema de compras públicas de Costa Rica con los estándares de contrataciones abiertas a nivel internacional, que todavía estamos bastante débiles en ese tema. Y alineado con eso, creo que me parece sumamente importante presentarles una plataforma que creamos en colaboración con el BID y que nos dio el insumo el Ministerio de Planificación de su banco de proyectos, y también una colaboración importante del sistema de compras públicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes bajo el liderazgo de la Presidencia, que es lo que se denomina el Mapa Inversiones. Mapa Inversiones es una plataforma que permite hacer fiscalización georreferenciada en tiempo real del ciclo de vida de las obras de infraestructura públicas. En este momento no están todas las obras, ¿verdad? Pero hay un avance importante de lo que se encuentra en el banco de proyectos. Y la idea es que la gente pueda visualizar en ese mapa cuáles obras se están desarrollando en su territorio. Ahí sale un despliegue de información que le voy a pedir a Ana Isabel que me ayude tal vez mostrando uno de estos ejemplos. Y nos despliega una serie de información relevante como el cronograma, cuáles son las etapas del proceso, el promedio de duración que va a tener esa obra de infraestructura, cuáles son los costos que va a tener esa obra. Y además contamos con una particularidad como país, porque esta plataforma ya fue desarrollada en Colombia y en Perú. En Colombia es conocida como el Mapa Regalías. Pero en el caso de Costa Rica hicimos una intención de innovar con esta plataforma. Y es que yo al menos y el equipo no nos sentíamos satisfechas con el simple despliegue de información, con el simple vuelco de la información. Entonces decidimos solicitar la incorporación de una pestaña de participación ciudadana que nos permitiera a la ciudadanía
identificar si realmente se está avanzando, como lo decía la plataforma, donde la gente incluso puede subir fotografías de la obra y compararla con el cronograma de avance para ver si es cierto que se está cumpliendo. Aquí, como ustedes pueden ver, viene cuál es el progreso físico de la etapa, cuál es el progreso financiero, cuáles son las fuentes de financiación, cuál es el objetivo de la obra, la información general del proyecto. Estamos trabajando todavía porque el grueso de la información comience a desplegarse en formato abierto. Este es un ejemplo, ya me sacaron la roja, entonces este es un ejemplo de cómo los datos y la información oportuna para la gente permite tomar mejores decisiones. Cuando la gente tiene esa información, demanda más, las instituciones deben mejorar lo que le dan a la ciudadanía y con esto pues tenemos una democracia mucho más robusta. Ahí están nuestros contactos para que puedan seguir los avances que hemos hecho en Gobierno Abierto y bueno, es un placer tenerles acá en Costa Rica. Muchísimas gracias. Voy a pasar ahí. Y acá está. Aquí está la punta. Control. Gracias. Muchas gracias, viceministra Ana Gabriel. Y ahora le damos paso a Andrés para que nos comente lo que está trabajando desde CEPAL. ¿Me puedes sacar este o no? Ya. A ver si lo puedo sacar. Bueno, saludos a todos. Agradece ya a Costa Rica, a las autoridades, a todos los que están acá. ¿Por qué estamos acá? Tengo esa certeza de que todos los que estamos acá estamos sensibilizados respecto a la importancia del tema que estamos acá. Los datos abiertos, ¿ya? Pero de alguna forma lo que nos está faltando, a ver, déjame ver, avanzar ahí. Y lo que estoy seguro de que todos los que estamos acá, de alguna manera, somos de alguna manera partícipes, actores de la situación, lo que está pasando. De alguna manera, el gobierno central, academia, ya, la sociedad civil, todos con el esfuerzo de todo ello, logró lo que está acá, ya, institucionalidad, los decretos, las leyes, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta hay un actor que está faltando y que a mí, al entender mío es el más importante. El que está faltando son justamente los que están en nuestras oficinas trabajando con esa información, con los equipos. Ellos son los que están faltando y quieren estar acá. Entonces, ¿qué nos está faltando acá? ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer para que ellos participen de estos cambios? Es más, ellos son los que van a hacer esa ejecución. Es decir, no nos sirve nada que tengamos esos planes si no funciona esa ejecución. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer? Las recomendaciones, esa estrategia. Debe partir por, hay un concepto, ¿cierto?, que se llama la alfabetización digital. Es necesario que se converse. Se conversen eso que está ahí. O puede ser de que en las instituciones no sepa a gente de qué se tratan esos conceptos que están ahí. Machine Learning. Eso no significa que todos los que estamos ahí tenemos que ser expertos en el tema. Pero sí, la sugerencia es que de estos temas sí se converse, ya, del Internet de las cosas, el cloud, ya, el deep learning, etcétera, etcétera. Que se converse, que se hagan esas redes. ¿Cómo se va, digamos, a hacer la solicitud de un desarrollo si no sé, digamos, las posibilidades? Entonces es necesario que se junten los especialistas con los técnicos y conversen, y compartan esas cosas. Entonces, definitivamente, eso se puede hacer. El ejemplo, el año pasado en la CEPAL se hizo un curso de introducción a estos temas. Y los que participaron eran, digamos, desde informáticos, los estadísticos, expertos, y conversaron esos temas. Incluso, para que vean, llegamos a hablar de robots y inteligencia artificial, de todos esos temas. Entonces, lo que se consigue cuando se hacen esos esfuerzos es que se logra una base conceptual, un lenguaje común. ¿Ya? ¿Qué más? Es lo que sigue. Los laboratorios. Hay uno, de cierta forma, es necesario que se constituyan
equipos de especialistas, o sea, especialistas alrededor de esa ciencia que se llama la ciencia de los datos. Necesitamos de incorporación en los equipos de científicos de datos. ¿Dónde están los científicos de datos? Entonces, esos científicos son especialistas que se forman, ya es gente que pueden ser matemáticos, físicos, los informáticos, los estadísticos se especializan. Y los que lleven, digamos, los que van a hacer ese empuje de la iniciativa para abordar ese 50% de indicadores que nos están faltando, está acá, ahí está esa respuesta. La ingeniería también, está el perfil para la constitución de esos laboratorios, nos está faltando ese perfil del ingeniero de datos. El ingeniero de esos datos son informáticos que se especializan, ¿ya? Y saben cómo, de alguna manera, cómo se consumen esos datos de web scraping, de redes sociales, ¿ya? En los registros. Ellos son los que van a hacer esa información, van a conectar esa información, van a procesar esa información y se la van a pasar digerida al científico de datos. Y finalmente, los especialistas. Entonces, ahí tienen que estar. Y estamos hablando de especialistas que tienen que estar en el tema de social, ¿ya? En las económicas, las ambientales, y todo en ese equipo. A constitución, esos equipos, ¿a qué se parece? Se parece, o la forma en que trabajan. Recuerda, digamos, la analogía a las startups de Silicon Valley. No son, definitivamente, no es por así decirlo, un software factory. No son esos software factory que trabajan de esos proyectos 24 meses. No, es gente que necesitamos así, los desarrollos así. Entonces, esos perfiles son nuevos, la forma en que trabajan también, eso va a cambiar. No se ve mucho. La innovación, definitivamente no se ve, ¿ya? La innovación. Existe la disciplina, es una ciencia de la innovación. Es decir, la metodología, no solamente el qué, ya el quién va a desarrollar estos proyectos y el cómo. Entonces está todo un concepto del innovation funnel, ¿ya? Del pitch, está ese concepto de que de alguna manera se conversen esas cosas. Entonces, definitivamente la metodología es absolutamente diferente. Si combinamos esas tres cosas, estoy seguro de que se puede llegar a esas metas. Si no lo hacemos, yo creo que no. Pero lo que estoy contento que en estos 2 días se conversaron, diferente. Salió la palabra innovación, ya la ciencia y la necesidad por así decirlo, de la capacitación de competencia. Pero que todo esto lo trabaje junto. En la CEPAL, justamente lo que existe, hay una base de datos que se llama CEPAL-STAT, ¿ya? Y CEPAL-STAT, de alguna manera, estamos, digamos, de alguna manera, esos conceptos los estamos atando, digamos, de que se desarrollen. No están completos, ¿ya? Pero estamos ahí, ¿ya? El laboratorio, algo de laboratorio tenemos, los productos se han desarrollado. Ahora estamos organizando internamente un segundo curso de ciencia de datos, ¿ya? Dentro de la CEPAL. Bueno, que constituye ese sistema, que se alimenta de diferentes cosas. Este es un sistema centralizado. En ese sistema se puede ver, se puede accesar con sus APIs y todas esas cosas con un dashboard. Y las estadísticas, le comentaba, por ejemplo, esa es la portada, me va a saltar, de Costa Rica. Los perfiles, ustedes pueden entrar y en Costa Rica está ese perfil, está el ambiental, el social, ¿ya? El económico, los indicadores. Y cada uno de esos gráficos que están ahí son dinámicos. Con la API se comunican, van a la base de datos y se grafican en tiempo real. Eso significa, si algunos de los administradores que tienen a cargo esa información hace la actualización, inmediatamente se ve reflejado acá. Un observatorio que fue, que puedes ver acá, el Observatorio de Igualdad de Género. Igual, si bien los datos están en CEPAL-STAT, la división de asuntos de género, en su contexto va, consume y pinta
esos gráficos en tiempo real. Y nadie sabe tal vez qué se puede estar detrás. Los datos, entonces el mensaje es ese. Si se publica esa información, se pueden hacer esas cosas así. Están de todos esos temas, y todos son los indicadores. Costa Rica está como ahí, por allá arriba hasta allá. Y finalmente, los sistemas, ese mensaje es que los que estamos acá vaquemos esa información. El tema está como en la alta esfera, pero es necesario que vaque los mande en medio. La sensibilización. Y no solamente eso, sino que cambie la forma en que se va a ejecutar esto. En que lo estamos ejecutando con, digamos, por un lado, como les decía, la alfabetización digital, el concepto de laboratorio y finalmente todo es envuelto por la innovación. Se agradece. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y por mantener el tiempo. Bueno, le damos paso entonces a Open Data Watch, con la presentación de Jamison Crowell. Bienvenido, gracias. Good morning, everyone. My name is Jamison Crowell. I'm from Open Data Watch. It's an international nonprofit based out of Washington, D.C. Our purpose of our organization is that we monitor the progress and provide technical assistance to countries who are interested in implementing open data systems. The purpose of my presentation, I'll just go over a little bit of the basics of open data, why it's important, and then present some results on how open data is in Costa Rica in regards to national statistics specifically. So just a quick definition of what open data is according to the Open Data Charter. Open data is digital data that is made available with the technical and legal characteristics necessary for it to be freely used, reused, and redistributed by anyone, anytime, anywhere. So this isn't just about making data publicly available, but also making it available with the technical and legal characteristics, which I'll go into more detail later. This definition comes from the Open Data Charter. The Open Data Charter is a set of principles that are used to guide countries in implementing open data systems. So far, 52 subnational and national governments have adopted the Charter, including the government of Costa Rica. So what types of data should be open? If you look at these four popular open data assessment tools, you get an idea of the different types of data that we're looking at and where there's a consensus that this type of data should be open. You'll see mapping data, land ownership, government budgets, and the main one that we'll be discussing here is national statistics, which is the only category that overlaps over all four of these open data assessments. We have the Open Data Inventory, which is produced by my organization, Open Data Watch. We have the Global Open Data Index, the Open Data Barometer, and the Open Data Readiness Assessment, which is produced by the World Bank. So why should we have open data? There's many reasons, there's many benefits. I'm just going to go over a few of them very briefly. We have the economic and innovative benefits. Open data can be used to create new products, improve products, create new businesses, create new jobs, and just in general encourage entrepreneurship. We have transparency and participation benefits. As we make data more open, we have more open data for citizens to engage with, and in theory, it would also increase the use of that data and the applicability of the data. And then we have these policy benefits where open data can be used to increase the effectiveness or efficiency of government services by, as you see on the slide, by increasing the capacity to monitor development progress by a multitude of stakeholders. And this includes monitoring progress on the Sustainable Development Goals. So here you'll see a summary page of the results for Costa Rica in the Open Data Inventory 2017, which I will refer to as ODIN from now on. ODIN is a global assessment of both the coverage and openness of official statistics in 180 countries. Basically, we're looking at a variety of indicators over 21 data categories that run across the spectrum of both social, economic, and environmental types of data. And then we're seeing how that data that we find adheres to the open definition, the technical definition of openness.
So here, in the results, you'll see that Costa Rica scores 52 out of 100, which ranks it 46 in the world out of 180 countries. That total score is a culmination of both its openness and coverage score. So you'll see here the coverage score is 44, the openness score is 60. That means of the data that we found, it adhered to 60% of our openness criteria, and of the data we found, it adhered to 44% of our coverage criteria. That sounds a little vague, but I'll go into more detail about what our criteria was later. And then in the graph below, you can see how Costa Rica performed in comparison to the average in Central America and globally. And you'll see that Costa Rica does perform above average of both those other regions, particularly in environmental data, which is typically not found in most other countries around the world. So here's another breakdown of the scores. Like I said before, there's 21 data categories that we look at. Here you can see that the highest scoring data category is population and vital statistics. This is pretty common across countries. This data typically comes from surveys, population housing surveys and censuses, which are pretty commonly produced in most countries. Then you'll see that the lowest scoring data category here is health facilities. This includes data on health budgets and disaggregated data about health facilities and healthcare staff. If you look at the color coding, you can see we broke it down into social, economic, and environmental data categories. Sometimes there's trends in countries where they neglect one category over the other. Here, the only clear trend is that you see a cluster of blue bars towards the low end of the spectrum. So social data in Costa Rica, as far as we found it, did seem to be more lacking than other different types of data. And here we can see it's predominantly health facilities, education data, crime and justice, and gender statistics. So here, this graph shows the different criteria for both openness and coverage. For coverage, I said it scored, Costa Rica scored a 44. When we mean coverage, how do we measure coverage? First, we're looking at what indicators are available and what disaggregation is available. Does a time series of the data exist for the last 5 years and the last 10 years? And does subnational level data exist for those indicators? If you see the graph, the two clearly lacking elements here are subnational data, so that's data with a geographic disaggregation at the first and second administrative level. Moving on to openness, you can see the 5 different criteria that we use to measure openness. First, we're looking for data in a machine-readable and non-proprietary format. We're looking to see if download options exist, such as bulk download or APIs. We're looking to see if clear metadata exists and is published with the data sets. And we're looking to see if there's open terms of use that's associated with that data that allows the free use and reuse of the data with no other requirement other than an attribution to the original source. So here, as far as openness goes, the biggest lagging elements are the download options. So we don't see any bulk downloads or APIs for most of the data, and not all the data have an open terms of use policy. So you may be wondering, how do the ODIN indicators relate to the SDG indicators? So ODIN indicators, we have 56 of them. So versus the 230 SDG indicators, what we did is we mapped each of our indicators to see if there's any relating or overlapping SDG indicators, and we reweighted the scores in order to give more weight to data categories that had more overlapping or related SDG indicators within them. The blue bars show the scores, just the standard ODIN scores as I presented before, and the orange bars are the scores reweighted to have more emphasis on the SDG indicators. So we see the overall score, the coverage score, the openness score, and then scores for social, economic, and environmental data. You're right, it's not a very impressive chart. There's very little movement when we re-rate the scores. So the main takeaway here is that ODIN is already assessing the types of data most relevant for monitoring the SDGs. In fact, if you look at the mapping exercise that we did, there's only one SDG goal that is not encompassed in any of the ODIN indicators, and that's goal 13 on climate change. So other than that, there's an ODIN indicator that's either related or directly overlaps with our 56 indicators.
So just to end on some recommendations that we can take away from the ODIN 2017 results, increase the availability of subnational data. As you saw before, the lowest scores were in the first and second administrative levels. Geographic disaggregation is instrumental in the SDGs. And from the results that we saw, there was very little to none geographic disaggregation in the indicators that we saw. Second of all, provide bulk downloads for the time series of data. What we found in our assessment is that years or subsets of years for each indicator were made available in separate files. According to the open definition, data should be produced, published as a whole, and made available on the internet. And so having these bulk downloads just increases accessibility and the ease of use for the data. Third, adopt open terms of use for all the data producers' websites. We looked at a total of, we looked at INEX website and the 13 other agencies that are linked from INEX website. What we found is that there was great discrepancies between the terms of use between each website. So for instance, INEX website got full points for openness. Completely open in terms of use. They follow the Creative Commons 4.0 license. But for instance, the Education of Health and the Ministry of Health and the Ministry of Education had restrictive clauses in their terms of use. So between different agencies, you found different guidelines for how you can use the data. And then last but not least, focus on building the capacity of the entire statistical system when you're focusing on openness, and not just look at this issue by indicator, which it seems to be a little bit of a theme that I've heard in some others' presentations. Costa Rica's national statistical system is decentralized. Many countries are. It's not a bad thing, but dissemination policies need to be cohesive. Because even if you're producing a ton of information, you focus on getting all the agencies to disaggregate data in appropriate ways, the dissemination policy is different, and therefore the accessibility and the openness differs across agency. You're no doubt going to be losing the value of some of that data in the end. So, thank you. If you have any questions, you can contact me or visit the website odin.opendatawatch.com. Muchas gracias, Hamilton. Vamos muy bien de tiempo. Eso quiere decir que vamos a tener un buen espacio para discusión. Me imagino que todos ya están preparando las preguntas. Bueno, y le damos ahora paso a Andrew de GovLab, quien nos va a hacer su presentación. Great, thank you. So it's always tough to go last after a distinguished panel like this, but with a last name that starts with Y, I've gotten pretty used to it over the years. So my name's Andrew Young. I'm the Knowledge Director at the Governance Lab at New York University. We're an action research center that studies, implements, and tests new ways of governing built around both people-driven or networked approaches to governance and data-driven approaches to see if these new innovations in governance actually work better in practice. So we do a lot of work on data as it relates to governance, both in terms of open data, corporate data, small data, big data, you name it. In the open data space, a lot of our work to date has been around the impact of open data. So if you go to odimpact.org, it's kind of the hub of our work on open data. We've, over the last 3 years, produced around 40 different detailed case studies of open data projects around the world. We have 2 different books available on the topic. One is focused on the global impact of open data in general, the other specifically around open data's impact in developing economies. So happy to talk about those different examples going forward. But in kind of determining how we think about open data and how we consider especially the impact of open data, it's clear in the last 2 days that data of all kinds can create all kinds of new public value. So the discussion of open data often kind of falls into this same type of discussions that the value of data in general has. So what we really want to do is focus on what does the open part of that equation actually yield. So in looking at these, like I said, 40 different examples from around the world, we've seen a number of ways that the open part makes a difference. Everything from increasing the flexibility of different data sets that were collected for one particular purpose, but it could actually provide value in different unexpected kind of areas, to
increasing levels of scrutiny of different government data sets that previously wouldn't be accessible if they weren't made open, a level of participation among the public, and public understood broadly, whether it's citizens, journalists, NGOs, in the analysis and understanding of these different data sets, increasing a level of equality where everyone has access to information that used to be only in the hands of a certain elite few, and then finally, potentially, we hope being able to increase the trust in governance and the trust in our institutions by having that window into the way that they work. So, all that said, the discussion again around open data sometimes gets a little bit lost in terms of the archetypes of open data users and the archetypes of open data use cases, where we think about the lone government watchdog who is checking budget data in their living room, or the innovator in the garage who's going to create the new Yelp app and make millions of dollars. I think that those people probably existed in some ways, but we really wanted to get a little bit deeper in terms of understanding what are the value propositions of open data, what type of impacts is it actually having, and if we have this taxonomy of impact, can we be a little bit more strategic about how we go about implementing open data initiatives? So, based on these 40 case studies, we've identified 4 central types of impact that open data is having. The first is no surprise around improving governance. So increasing transparency and accountability, improving the provision of government services. One of my favorite examples from our case studies came from Slovakia, where a platform was created to share open contracting data, procurement data from the government, making it accessible in ways that it previously was not. The level of access was huge. The number of visitors that visited this platform grew and grew over time, and there was actually a marked decrease in perceptions of corruption in the country pretty shortly after that. The second type of impact is around empowering citizens, so improving decision-making, informing more evidence-based decisions among citizens. My favorite example there comes from, one of my favorite examples, I don't want to play favorites, comes from Mexico, where the Mejora tu Escuela platform, I promise that's the only time I'm going to speak Spanish, is giving parents access to information on school performance. So how is my child's school performing in terms of test scores, use of its resources compared to the one a few blocks away, and how can I take that information and advocate for better performance in my schools? The third one, of course, is around creating economic opportunity. So, we have the Yelp archetype, but my favorite example comes from Colombia, a platform that's providing smallholder farmers with insight into how planting decisions can be more informed of the realities of climate change. So taking information, climate information, precipitation information from the government, mixing it up with data from industry groups to provide platforms that say, 5 years ago, maybe you planted this rice variety in May, but given changes in the climate and where you're based in the country, you probably want to start planting it in April. And the amount of lost crops that were saved in the first year of this platform being released is pretty staggering. And then the last type of impact that we see is helping to solve big public problems, especially by giving more data-driven assessment of conditions on the ground. So, we often see open data playing a role in crisis response, everywhere from Nepal to New Zealand, and also in prevention of certain transmission of diseases, including a really interesting platform from Paraguay around dengue fever and the transmission of mosquito-borne illnesses. So, beyond just interesting stories, we really wanted to do this assessment of, open data projects around the globe to move past simply a descriptive understanding of open data to something a little bit more explanatory. So, based on this work, we developed a number of tools to help practitioners in the field learn from past experiences. And the one that I would point to especially, and again, it's on odimpact.org, is our periodic table of open data elements, which has 27 different enabling conditions that we've seen in practice actually making a difference in
creating impactful and successful open data projects. Everything from conducting user research from the start to the level of tech literacy and internet penetration in the country to the engagement of intermediaries and different partner groups to a clear and concrete strategy for mitigating risks to privacy and the like. So that's what we've done, really that impact focus. What we're working on right now, including with Costa Rica and some of the colleagues in the room, and the Inter-American Development Bank, is around getting smarter about the demand for open data. Because quite often when we talk about open data, the focus is understandably and rightfully on the supply side. The Open Data Charter, Open Data Watch, organizations that do great work in helping us improve the supply of open data because let's face it, this is a pretty new field and we need to figure out how we go about releasing this information. So I don't want this to come across as an idea that should happen instead of those supply-driven approaches. What we're trying to understand is how can we, in addition to that supply focus, have a demand assessment framework so that holders of open data can release it in a way that adheres to the needs and interests of different segments of the demand side. So working both with Costa Rica, the Inter-American Development Bank, and also in a related project in New York City, we're developing and testing an open data demand assessment methodology where we're actually helping government actors segment and understand the need for open data in specific communities. So instead of just thinking about how do we get the right environmental information up as prescribed by the Open Data Charter, for example, I spent yesterday evening with around a dozen different experts working on data-driven approaches to mitigating the effects of climate change in Costa Rica to actually get a sense of what their needs are, what the data gaps are, what is open data not doing for them that maybe it could, so that type of experience, on the ground experience, can be integrated into the approach as well as the kind of standards and protocols that are also massively important. So I'm almost done, don't worry. And so I think two last points. One is, I'm a little disappointed that the timing didn't work out well, but taking this demand approach also really speaks to the need for understanding untraditional data sources. And I know that that's another conversation going on right now. And whenever we, again, kind of move away from a strictly supply-focused approach and actually start thinking about what are the questions that we don't have answers to, what are the problems that present different data gaps that could be filled with open data, when we start thinking about things in that type of way, then it might become clear that actually what we need is not government data for this particular gap, it's actually data from private sector entities or NGOs or other actors that if we can define that gap and clearly define the problem that we're seeking to face, maybe we can help to fill those needs, moving beyond just exclusively a focus on open data. So in closing, I would just say that it's really clear that open data, A, can have an impact around the world, B, that Costa Rica is increasingly a leader in improving and consolidating the supply side of open data in the country, and third, relatedly, I think, and showing that Costa Rica is really interested in a more innovative approach, it's really becoming a leader in understanding and really caring about the demand side and getting a sense of how both users, current users, and potential users of open data can have their voices heard and have some effect on how open data is released. Thank you very much. Muchas gracias, Andrew, por su presentación. Bueno, ahora sí viene la parte interesante. Vamos a empezar a dar espacio de preguntas y teniendo en cuenta, como les decía al inicio, que esto es datos abiertos, vamos a ser muy abiertos y directos también en las preguntas. Yo incluso tengo algunas, pero primero voy a darles el espacio a ustedes. Veo allá una mano levantada. 1, 2, imagino que unos 10 más adelante. Gracias. Muchas gracias, Manuel Cuellar de INEGI. Tengo una pregunta para, una pregunta para Ana Gabriel y otra para Andrew.
No me quedó claro, Ana Gabriel, si en toda esta política de datos abiertos del gobierno de Costa Rica, INEC tuvo un rol en particular que jugar y si sí, ¿cuál fue y cuál es? And in the case of Andrew, you set the example of Mejora Tu Escuela. I guess as a good example of open data. But I was wondering if you know Mexico's open data initiative in general, datos.gov.mx, and if you do, what's your opinion about it? Because I don't have a very good opinion of it, and I guess most people, even within the government, don't like it very much. Thank you. Y ahora sí. Sí, el INEC efectivamente participó porque, como lo explicaba, en la etapa de co-creación, donde estuvieron todos los actores involucrados, una de las instancias que nos garantizamos que estuviera presente fue el INEC. No solo por la convocatoria abierta que se hizo, sino que además se hizo una convocatoria específica por el rol de generador de datos, pues tal vez el más relevante en este momento que tiene Costa Rica. Entonces en esa etapa participó, discutió, hizo sus insumos, de hecho fue pues de las instancias que más insumos generó, y ahora en la etapa de implementación de esa política que está regulada vía decreto, la gobernanza de los datos se va a establecer o se estableció a través de una Comisión Nacional de Datos Abiertos, donde expresamente INEC tiene un puesto en esa comisión que es de carácter multisectorial. Entonces tiene un liderazgo en la agenda sin duda alguna. The point on Mexican open data, it's a really good question, and I think that it kind of speaks to the reason why we've done this focus on different types of impact that open data can have, because quite often we'll see examples where governments that are not particularly open in the broad sense, or have a high level of press freedom, or generally kind of operate in an open government kind of way, can actually release certain data sets that can create some public value. I don't think that we should then use those specific examples to, open wash, as they say, the entire government or the entire government's approach. But I think that whenever we can be a little bit more nuanced in what we're talking about in terms of impacts and intended impacts, we can identify different kind of positive benefits that open data approaches are having. But, on a whole, I don't think that should be viewed as an endorsement of Mexico's approach to data or openness or press freedom. I know that the organizers of that particular project also ran into quite a lot of trouble with the government in getting some potentially embarrassing information out to the public. Buenas tardes, mi nombre es Maynor Cruz y trabajo en la Corporación Arrocera Nacional. Tal vez el enfoque de mi pregunta, que va un poquito más dirigido a la señora viceministra, pero que me gustaría conocer tal vez la opinión de los demás panelistas, es con respecto al cambio climático. Obviamente para nadie es un secreto las implicaciones del cambio climático y cómo se van dando cada vez más seguido fenómenos del niño y fenómenos de la niña que afectan muchísimo no solo las infraestructuras del país, sino que es un dolor de cabeza para los procesos productivos agropecuarios, ¿verdad? Y obviamente para Costa Rica la producción de arroz es altamente importante, pero todos los años es muy impactada por las características climatológicas que se están presentando. Me gustaría conocer cuál es el grado de avance de esta plataforma que permitiría llevar más de la mano el seguimiento al cambio climático, y me gustaría también que me den la opinión ustedes sobre lo que sucede con las bases de datos
que se está dando con respecto a este tema en varios países y que más bien las están vendiendo. O sea, para poder usarlas se necesita dar un dinero o estar afiliado a una plataforma ahí donde más bien hay que pagar para poder utilizarlo, porque ya se ve esto también como algo de lucro, ¿verdad? Y es importantísimo para la población, para los agricultores, para las personas normales, saber este tema, porque es imprescindible para poder saber qué tanto riesgo va a tener una cosecha, en qué momento se puede sembrar, si es importante para un periodo de cultivo utilizar criterios, etcétera. Pero vemos que ya países como Estados Unidos, pero empresas poderosísimas como Monsanto y otras que se están generando, pero ya con fines de lucro, para utilizar informaciones muy valiosas para poder tomar decisiones a la hora de sembrar, ¿verdad? Entre otras cosas. Esa es básicamente. Sí, el esfuerzo que estamos realizando para liberar datos de interés en materia de cambio climático está en etapa de implementación en este momento. Nosotros tenemos la ventaja de que pudimos alinear este compromiso del tercer plan de acción con el esfuerzo que ahora Andrew comentaba en su presentación, que lo estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que de hecho ayer Andrew tuvo una reunión a la que yo no me pude unir por complicaciones de agenda, pero está avanzando. Lo que tenemos proyectado es que son 2 años de trabajo, ¿verdad? Porque el compromiso está proyectado para que sean 2 años de trabajo y que ya el grueso y la operatividad esté para el 2019. Es posible que tengamos el desarrollo mucho antes por el gran esfuerzo que estamos haciendo con GovLab y el BID, pero está comenzando, eso es importante. Lo segundo es que naturalmente va a haber un pequeño atraso en la transición de gobierno, ¿verdad? Porque hemos tenido un gran compromiso de autoridades del MINAE, de la Dirección General de Cambio Climático y de asesores como Pascal, que han estado súper alineados con el tema, súper comprometidos, que son champions de este proceso, pero que no tenemos idea qué va a pasar con el cambio de gobierno. Entonces hay que dar un espacio para poder continuar con el trabajo, en tanto las nuevas autoridades pues asuman el esfuerzo, que ahí la ventaja con respecto a los otros compromisos de gobierno abierto es que tenemos al BID y a Andrew con GovLab acompañando. Entonces es algo que no depende exclusivamente de el MINAE, de las autoridades que ingresan, y que al ser un tema relacionado con la Comisión Nacional de Datos Abiertos, la comisión, al tener esta composición multisectorial donde no está compuesta solo por el Ejecutivo, ni siquiera por autoridades de gobierno, en ese caso prácticamente era solo la gente de mi equipo, se va a sostener y eso también le garantiza pues la continuidad. Al respecto de lo que vos decías, sí, nosotras, por ejemplo, en Costa Rica tenemos todo un tema con el Instituto Meteorológico Nacional que cobra por los datos y que además está por ley algunas de las restricciones de apertura de información del instituto, y esa tal vez la instancia de mayor relevancia para nosotras en la producción de insumos para el cambio climático. Es un proceso que estamos haciendo, incluso precisamente el comenzar a ordenar la casa en materia de datos abiertos nos permite, y también en materia de acceso a la información, nos permite identificar dónde están los atrasos normativos en materia de apertura de información y qué tenemos que actualizar. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Me gustó mucho lo que usted dijo, pero lo transformo, que usted dijo, para el uso de las personas normales. Todas somos personas normales. En realidad los anormales son las personas que están en la institución y que creen que la información es de ellas y que no la facilitan para la gente que somos el soberano, el pueblo. Entonces, me encanta lo que vos decís y yo soy total y absoluta creyente, y si no, no estaría impulsando esta agenda con tanta intensidad y con tanto interés, que es que la gente requiere la información y que estamos obligadas a dársela gratuitamente y además constante, actualizada y empática y amigable para que todas las personas, así sean un ingeniero agrónomo o un informático, un contador o simple y sencillamente una persona que está incluso en secundaria comenzando a formarse, pueda entenderlo y aplicarlo para sus investigaciones y para innovar desde la ciudadanía. Aló, hola, mira, justamente lo que se mencionó, uno de los temas que se deben desarrollar en los laboratorios es todo lo que tiene que ver con lo geoespacial, con lo georreferenciado. Entonces, bien, si bien la demanda existe, pero si no creamos las competencias, ¿quién los va a desarrollar?
Una alternativa es que, digamos, que se externalice y se contrate, ¿ya? Pero lamentablemente ahí se pierde el conocimiento. En cambio, si se invierte en las instituciones, el conocimiento queda en la institución y el conocimiento se puede de alguna manera, se puede reciclar, ¿ya? Entonces, el llamado es justamente a que tratamos de llevar esas competencias a las instituciones. Gracias. So, one thing that we encounter a lot when we speak to different governments, at my organization, trying to convince them of the benefits of open data is that they maybe they get a notification from the presidency or some top level official about, okay, now we're going to start implementing open data in your ministries, and they forget that they need to create this culture of open data, because for so long many of these ministries have held on to this data. They have these pay for services, and that's how they generate income. And once you tell them that they have to make this freely available, I mean, they look at you like you're crazy, as in that's how we've been funding, that's how we make a living. That's how we generate revenue. So I think that that's a huge hurdle, and it sounds like Costa Rica is already doing a bit of progress on this, is creating that climate of open data and encouraging and letting people know what the benefits of this is. And one thing that we discuss, depending on the country context, is that once you open up data, there's many examples of this, increase use can skyrocket, and therefore you increase the amount of money that you may generate from other services that you provide. So say you open up your database to users, but you charge a minimal fee for creating some kind of graphical analysis or some kind of custom reports that they would like. So, but at the beginning, it all starts with creating that climate of open data, and then building a new system to generate revenue, because it is all come down to, I think, just trying to survive as an institution, not necessarily because these institutions don't want to be open or don't want to be transparent. Just to very briefly underline that point, the cultural aspect is so essential here. We, like I said, work with New York City on a similar project around open data demand, and our partner there, who's kind of the open data champion, often talks about how she has open data requirements, but she doesn't have an open data police force. So whenever a ministry is required to open data but simply doesn't, she doesn't really have much recourse. So changing the culture is the only way that you can actually push through an openness agenda that doesn't have the kind of teeth in terms of enforcement that maybe we would like. Muchas gracias por todos esos excelentes comentarios. Ahora, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? Listo. Jorge, allá Alexandra y Susana. Hola. Mi pregunta es para Andrés, tratando de entender el ecosistema colaborativo de datos abiertos. ¿La idea es que sea un laboratorio para generar datos o también un poco para generar buenas prácticas y experiencias, como lo mencionaba Andrew, de empoderamiento ciudadano, mejora de servicios públicos, etcétera? Eso lo pregunto porque cuando yo estaba en presidencia, de hecho cuando trabajaba con la viceministra, lo que se diseñó en la política fue equipos institucionales de datos abiertos, es decir, aquellas personas que se formaban y capacitan para el tema de apertura de datos, ¿verdad? Todo un proceso de entendimiento como un proceso administrativo y todo el cambio cultural que había que generar con esas personas. Entonces me surge la duda porque bajo esa línea o esa creación de ese ecosistema tendríamos que determinar si formar a esos equipos para que ellos formen sus propios laboratorios en sus propias instituciones, para no depender luego de una iniciativa que posiblemente con la transición de gobierno pueda sufrir algunos atrasos, pueda no existir. Entonces, un poco para dimensionar cuál podría ser la estrategia y quién podría además ser el actor que dirija esta iniciativa, porque tenemos al Ministerio de Planificación, tenemos al Instituto de Estadísticas y Censos, tenemos participación académica, tenemos presidencia que cada 4 años puede modificar sus prioridades, tenemos al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces tendríamos además que definir, en caso de que sea un ente, quién, dónde y además cómo institucionalizarlo. Entonces, tratando de pensar ya en el futuro cómo podríamos hacerlo y cuál podría ser la recomendación para además llevarlo a la Comisión Nacional de Datos Abiertos.
Perfecto, mira. El tema de justamente en qué lugar está. El sueño sería que estamos hablando de una red de laboratorio. Ya me acuerdo, digamos, que en conversación en Bogotá, el año pasado, estuve con colegas de Colombia, ya de Venezuela, Ecuador, de diferentes países, de México, y fíjate que definitivamente en todos los países se están gestando esas instancias. Laboratorios de innovación estadística, laboratorios de Big Data, todos labs, ¿ya? Entonces, de alguna manera, evidentemente se pierde mucho si es que trabaja solo. Pero conversamos, oye, mira, ustedes que la experiencia que tienen, digamos, es en el manejo, por ejemplo, de lo que es espacial, de imágenes satelitales. ¿Qué les parece si compartimos, digamos, lo que están haciendo ustedes? Genial. Otros se concentran en diferentes temas. Entonces creo que lo ideal sería que se constituyan redes. Entonces, definitivamente no es que tengan un laboratorio. Lo ideal sería que cada ministerio, cada universidad, cada institución tenga, digamos, esa suerte de think tank, pero que son los que están ejecutando las cosas, no solamente de pensamiento. Acuérdate que la idea es que en los laboratorios hay ese concepto, además de la innovación, hay mucho que de juego, son los detectives, digamos, de la información. Hay mucho de hacker, digamos, de parchar, de investigar, de transmitir, de comunicar. Entonces, definitivamente hay que incorporar a las instituciones estos científicos de datos y estas redes. Bueno, en general la pregunta creo que es para todos los panelistas y también para, si se puede, para los que estamos aquí participando en este foro, porque especialmente si es que hay otras oficinas de estadística, no sé, tal como el INEGI, de hecho me gustaría un poco profundizar en tu pregunta. ¿Cuál debería ser el rol de las oficinas de estadísticas en la consolidación, ¿no?, de estos ecosistemas de datos abiertos? Un poco desde el lado también, en su caso de la señora viceministra, desde ¿qué requieren ustedes como tomadores de decisiones respecto a las oficinas de estadística, ¿no?, para apoyarles en esta consolidación? ¿O qué rol debemos jugar nosotros, ¿no?, como oficinas de estadística en la consolidación de estos ecosistemas de datos? Y por otro lado, tal vez la pregunta un poco para Andrew, ¿qué podemos hacer también las oficinas de estadística o qué estrategias podemos implementar para promover este enfoque de demanda de datos abiertos en la ciudadanía, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestros usuarios de las estadísticas oficiales, entonces no sé si nos puedes contar un poco más de estrategias que se hayan formulado en ese sentido. Gracias. Bueno, yo creo que las oficinas de estadística, censos y generaciones de datos son las lideresas y deben de ser como una punta de lanza. Por una razón, porque ustedes por muchísimo tiempo han aglutinado a gente experta y tienen la capacidad instalada. Cuando nosotras tratamos de generar, por ejemplo, los equipos de datos abiertos, primero tuvimos que invertir en formar a esas personas. Por ejemplo, de hecho, acabamos de graduar hace un mes a 150 funcionarios y funcionarias públicas en un esfuerzo colaborativo entre la Universidad de Costa Rica, el BID, la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos y varias organizaciones y referentes. De hecho, Susana fue coach fue profe de uno de los módulos. De hecho, yo llevé el curso precisamente para probar la eficiencia y entender un poco la interacción de quiénes eran estas personas a las que yo les estaba exigiendo que entendieran lo que Jorge y yo entendíamos y lo que mi equipo de trabajo entiende y lo que mucha gente entiende. Y fue muy importante y muy interesante. Pero en tanto yo invierto como Estado en formar en esta nueva tendencia y en este nuevo paradigma de la gestión de la información a funcionarios que nunca han aprendido que no hay plazas específicas en la estructura estatal para generadores de datos, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen, ya ustedes generan datos, pero además tienen un elemento poderosísimo que al menos del INEC yo respeto, quiero y me hace muy feliz, como cuando yo era estudiante de ciencias políticas, y es que ustedes ya generan información amigable.
Ustedes generan un bruto de información, pero la transforman en gráficos, en infografías, en mapas, que son de fácil comprensión para la ciudadanía. Eso que ustedes tienen es una herramienta sumamente poderosa que al Estado, y ahí voy con esto, al menos desde mi perspectiva, más allá de la generación de información para que yo tome decisiones, lo que yo quiero es información para rendir cuentas y que la gente tome decisiones. Es decir, yo creo que ya nosotras en las instituciones tenemos nuestros mecanismos de atención, de creación de políticas y de seguimiento, pero lo que más nos hace falta es cómo le damos esa información que estamos produciendo a la gente, y ahí es donde yo veo que las alianzas estratégicas de ustedes con nosotras son fundamentales. Obvio, implicaría dotar más de recursos a esas instancias, pero es que ya ustedes tienen una capacidad instalada impresionante, una manera de generar información muy importante, y lo más urgente acá es precisamente cómo yo le entrego esa información a la gente de manera que la entienda, y no lo estamos sabiendo hacer. O sea, nuestros funcionarios no fueron educados para eso, no hay una formación profesional específica, y ustedes han generado eso desde la experiencia, al menos de lo que yo conozco de mi queridísimo INEC, instancia a la que respeto mucho como costarricense, pero creo que va un poco en esa línea, y me parece que es sumamente importante un tema, sí, que creo que hay que poner sobre la mesa, y es que tenemos que comenzar a identificar la manera de que no se cobre por la generación y la facilitación de los datos en ninguna instancia, y que algunas veces pues las instancias quienes generan estadística cobran por la información, así como el Instituto Meteorológico Nacional. Eso es un reto que yo creo que es lo que sigue para poder hablar de un verdadero disfrute pleno del derecho humano de acceso a la información. Sorry, Andrew, just a second. Les voy a pedir, bueno, ahorita viene Susana, ya veo que el tiempo no nos está ayudando mucho, entonces para que Andrew conteste rápidamente la pregunta de Susana y vamos a tener que cerrar ahí, ¿listo? Gracias. Great, okay. So it's a good and fair question. So to get a little bit more concrete, we're going to release this assessment methodology in a couple of months here, but really the focus is understanding that, an approach to understanding the entire demand for all of the data that a National Statistical Office holds is boiling the ocean and entirely unrealistic. We're the first to recognize that. So what we really try to do is work together with data holders to do a detailed problem definition to focus in on a particular priority area. As I said, here in Costa Rica, it's around climate change and environmental degradation, which of course is still a massive topic. In New York City, it's around parks and recreation data, which again covers everything from obesity and access to green space to giving out school lunches during the summer, on and on and on. So getting a little bit more focused in terms of sector and topic area, and then we use the taxonomy of impact that I talked about to get even more specific, because if we're talking about using environmental data in Costa Rica, are we trying to create new innovative capacities for farmers in the creating opportunity space, or are we trying to increase the transparency and accountability of a certain ministry? And then different actors will come up as a result of that focus, so then focusing in. And then the last thing that I'll touch on is just thinking about users and potential users by developing something that we call the impact and capacity matrix, where we kind of look to plot out different actors that represent the demand according to their level of potential impact if they were able to use and access useful government data, and then also their capacity to actually use it, because there's plenty of community-based organizations in New York City, for example, that could create a major impact if only they had access to useful data for their work, but they simply don't have the data science capabilities to actually act on it. So with that mapping, can we start to create synergies and enable collaborations between some of those high capacity and high impact ones, or identify those targets that are really in that sweet spot of high potential impact, also with capacity, and how can we make sure that we're kind of being sensitive to their needs? Bueno, buenos días. Yo me voy a permitir agregar algo a eso, a la pregunta que hacías, un poco de la observación y la experiencia que hemos tenido acá. Volver a los básicos, un poco lo que decía Andrew, transmitir la capacidad y de cómo hacer bases de datos, porque en las instituciones se viene de una
historia y una experiencia documental, de gestión documental basada en el informe. Y hay que volver, yo he visto, a mí me han pasado bases de datos que son un Word pasado a una Excel, básicamente, porque es lo que se acostumbra. Entonces, desde ahí, uno básico, fundamental, que podrían aportar. Rápido a las preguntas. Para Andrés, ¿a quiénes involucrar en un laboratorio? O sea, perfiles, más así rápido, unos 3 o 4 perfiles. ¿Y qué capacidades, además de las de ciencia de datos, desarrollar o buscar desarrollar en esos laboratorios? Lo digo con un poco de preocupación de que a veces olvidamos que también el proceso de apertura de datos no es solo técnico, sino que tiene un gran componente político y que requiere otras cosas, como salir a identificar demanda y trabajarla con otros. Y la última, que tal vez les sirve para cerrar, es que me encantaría que cada uno, incluyendo a Ana, que ya esta es su última aparición oficial, dice, que cada uno nos diera a la Comisión Nacional de Datos Abiertos, que en este momento acaba de construir su plan de acción con líneas muy generales. Nos gustaría una recomendación específica de hagan esto. Perfecto. Bueno, al revés, voy a partir por la recomendación. Alfabetización, laboratorio, innovación. Las 3 cosas, yo creo que las 3 juntas. Ahora, el laboratorio, esos perfiles, por ejemplo, como les comentaba, el ingeniero que va a trabajar con los datos es un tipo que se maneja con servidores, con PHP, con Java, con Hadoop, con etcétera, etcétera. Este tema hay que formarlo, y por ejemplo, si ya tienes a informático, un tema que se especialice, se reinvente, es un desafío, ¿ya? Porque el enjambre de servidores de tecnología de lenguaje, digamos, es complejo. Ahora, el segundo, como te comentaba, que tiene que ver con el científico de datos. El científico de datos, ya no estamos hablando de PHP, ¿cierto? Ya no estamos hablando de C#, estamos hablando de Python, de R, de Scala, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que en su comunicación es JSON, XML, SDMX, sabe de todo. Además, el perfil que tiene que tener, él es como, de alguna manera, el puente entre el requirente, ¿cierto? El sustantivo, el que necesita una solución con drones, una solución con la Internet de las cosas, con la nube. Entonces, él tiene que bajar esa información y, digamos, se la transmita a los ingenieros. Entonces, esa formación, como te decía, no sé, la capacitación, el año pasado la hizo un doctor en ingeniería joven, que recién venía desde Londres, ¿ya? Entonces él llegó con toda la idea fresca. Entonces ese es como el tipo de esos perfiles. Pero una cosa es que queden fuera, digamos, con la supervisión, ¿ya? de la universidad. La universidad, él como profesor está encima, pero la idea es que los científicos salgan desde los especialistas que tenemos aquí, ¿ya? Y bueno, algo que me faltó ahí, es súper importante también que el científico de estos datos tenga las habilidades, los skills para el tema de la construcción de un relato, ¿ya? De comunicar esos resultados, la visualización. Entonces, no es solamente algo que tiene que ver con JSON, con JavaScript o con alguna... No, es algo que tiene que ver, digamos, con que sea visible el resultado. Y finalmente, como te decía, el otro perfil que se necesita son colegas que son especialistas en ambientales. Y ese especialista que necesita estar ahí porque él sabe de su negocio. Entonces, él sabe de su negocio, el experto en económica, ¿cierto? Y en sociales. Entonces, ese equipo, que podrían ser 3, podría ser más, digamos, pero se necesita. Y un perfil que me faltó acá también es el web, porque UX también, ¿cierto? La presentación, experiencia. ¿Por qué? Porque tú puedes tener ese resultado, pero no sirve nada si queda encerrado. Eso hay que llevarlo, qué sé yo, a las redes sociales, a un portal, a un dashboard, etcétera, etcétera. Entonces necesita ese componente también. Gracias. Mi recomendación, salir a la calle. Deselitizar el equipo privilegiado del ecosistema de datos. O sea, realmente somos muy pocas las personas
somos muy pocas, hay muy pocos recursos y hay un poder gigante en la gente que teniendo la información correcta y sabiendo cómo demandarla y cómo utilizarla, podrían hacer cosas maravillosas. Y creo que hay que salir un poco de la zona de confort y tirarnos a la calle, a los territorios, con sectores, con poblaciones, que yo estoy segura que además legitimaría mucho a la comisión y le daría mucha sostenibilidad. O sea, sacar raíz fuera de CasaPress y de donde hemos estado pues trabajando, obviamente porque había que ordenar la casa, pero creo que ya es momento de salir un poquito. I'll give Jameson the last word. So my quick recommendation would be a more collaborative, an explicitly collaborative approach, understood both as a collaborative approach to data release within government, across silos within government, because I think it's often lost that open data can provide value to other actors within government, and also engaging, getting on the streets, engaging citizens, engaging domain experts to really get a sense of what the demand is and make sure that, the format or the particular focus of the data actually represents the needs of the people who are meant to represent the users. Sure. And just building off that, I think I've already listed my recommendations, but yeah, just having the cohesion between the agencies and dissemination strategies, and just building from one lesson that I learned in Jamaica, what they did is that they wanted to implement this culture of open data, and they literally brought every single data producer in the country and stuck them all in the room together and had this open forum for a few days to recognize what every agency's opposition to open data was, and they built that plan together, and then they all did different surveys with their users to understand the demands of their users so they could bring those needs into the forum as well. But it's just this collaborative strategy and having these formal venues and to have people have the capacity to be able to actually formulate, what their opposition is or what their needs are, and so that these strategies aren't coming down from this top-down approach. Bueno, muchas gracias a todos por estar acompañándonos acá y pues un aplauso para nuestros panelistas principalmente. Muchas gracias por compartir esto. Creo que nos fue muy bien en la sesión, sacamos muy buenas conclusiones, algunas dudas quedarán, pero obviamente nuestros panelistas pueden atender cualquier duda. Muchas gracias y como dicen ustedes, pura vida. Muchas gracias. Si no fuera por el hambre, creo que aquí seguiríamos conversando porque está muy interesante.